El objetivo de nuestro movimiento es la transformación del país, no solo la alternancia. No es el juego de siempre o de los últimos tiempos, cuando se apostó a que haya esta alternancia, si no está el PRI, que esté el PAN, y que ahora regrese el PRI. Es lo que Salinas está proponiendo, alternancia. Eso es gatopardismo, es pensar de que las cosas cambian o simular de que hay un cambio para que todo siga igual. El país ya no está para eso. La crisis de México es profunda, severa y requiere una renovación tajante de la vida pública. La transformación significa cambiarlo todo. Significa apostar por un camino del todo nuevo. Hay que cambiar la política económica porque no ha funcionado. Hay que cambiar, y sobre eso quiero hablar posteriormente, la forma de hacer política. Hay que cambiar la convivencia social, hacerla humana, justa, combatir la monstruosa desigualdad económica y social imperante, y hay que fortalecer los valores espirituales, culturales, morales. Solo así vamos a poder lograr el renacimiento de México. Insisto, ya la alternancia, el que ya no esté el PRI y que ahora esté el PAN y que de nuevo vuelva el PRI, eso no va a resolver nada. Ya sabemos que son lo mismo. Nosotros queremos un verdadero cambio. ¿Por qué se requiere un cambio a fondo, profundo? Porque todo está pervertido. Ya se pudrió este régimen de opresión, de injusticias, de corrupción, de privilegios. En lo económico, pues ya sabemos, no hay empleo, es una economía de élite que favorece nada más a una minoría, el presupuesto no es público, es un botín al servicio de unos cuantos. Por eso no hay crecimiento económico, por eso el principal problema del país es la falta de empleo y por eso el abandono de las actividades productivas, del campo, la mortandad de negocios, en fin, la ruina en términos económicos. Desde luego hay que cambiar la política económica por una política económica que impulse actividades productivas, que genere empleos, que procure el bienestar de los mexicanos y no la ganancia de unos cuantos, el beneficio de unos cuantos, que las riquezas nacionales, los recursos naturales, solo beneficien a una minoría, como ha venido sucediendo. Todo esto tiene que pasar por el establecimiento de un verdadero sistema democrático, que haya democracia, gobierno del pueblo, para el pueblo, no una oligarquía, no el gobierno al servicio de unos pocos. Para que ese gobierno democrático, que no tenga más propósito que el de beneficiar al pueblo, que no dependa de las mafias del poder, que no esté al servicio de unos cuantos, se encargue de distribuir con justicia los bienes nacionales, las riquezas de México, para mejorar las condiciones de vida y las condiciones de trabajo de nuestro pueblo. Que el oro, la plata, el cobre, el petróleo, el gas, la energía eléctrica, las tierras, las aguas, los bosques, todo lo que es de la nación, los beneficios de esos recursos se distribuyan con justicia. Y algo que es muy importante, el cambio en la forma de hacer política. Hay una gran corrupción en el país. Impera la corrupción, impera la impunidad. Es una situación de degradación. Nos preocupa mucho el que haya violencia todos los días. Esto está fuera de control. Todo lo que está pasando, la pérdida de vidas humanas, pérdida de vidas de jóvenes, inocentes, de mujeres, toda esta violencia que afecta en todo el territorio nacional. Pero también
hay una gran descomposición en lo político, una grave crisis política, una crisis de falta de ética, de falta de moral en el noble oficio de la política. Encuentra uno no solo corrupción abierta, imperante, el caso de la Comisión Federal de Electricidad, donde se conoce de sobornos al director de operaciones de la Comisión Federal de Electricidad y solo se le pide la renuncia porque está involucrado el director de la Comisión Federal de Electricidad, Elías Ayú, y desde luego Calderón, por eso lo protegen. Y así hay muchos otros casos, pero hay también casos que demuestran la descomposición y la corrupción política, el cinismo que impera en la llamada clase política. El hecho, por ejemplo, que el gobernador de Coahuila quiera dejar ahora a su hermano de gobernador. Claro, ahora va a buscar simular de que él deja antes la gobernatura para ocupar un cargo en el PRI, para que él no sea el que le entregue el gobierno al hermano, que se lo entregue otro, pero al final de cuentas es lo mismo. Es un descaro, es realmente un hecho de cinismo. O sea, ¿cómo un gobernador le va a entregar a su hermano la gobernatura si no es un asunto hereditario, si vivimos en una república, no en una monarquía? Pero encontramos el caso también del Bester Gordillo, que tiene miles de maestros comisionados en su partido para hacer fraude electoral. O sea, la SEP paga a maestros que están en el partido del Bester Gordillo. Y nadie dice nada porque es la maestra. Bueno, porque le ayudó en el fraude a Calderón, porque es una señora con mucho poder, que vive incluso en el extranjero, que tiene mucho dinero. Bueno, eso se tolera, se permite. El caso de Calderón, que quiere dejar a la hermana de gobernadora de Michoacán. Entonces es una podredumbre. Y lo mismo, ahora una televisora, Televisa, quiere poner al presidente de México, a Peña Nieto. Entonces necesitamos un cambio en todos los órdenes. Por eso hablamos de la transformación de la vida pública del país. Y todo esto que está pasando también, porque ahora he estado escuchando opiniones, he estado escuchando a los voceros de la mafia del poder, he estado leyendo a analistas políticos, también de la mafia del poder, que tratan de justificar toda esta descomposición diciendo que la culpa es de la sociedad, que todos somos corruptos. No, la culpa no es del pueblo, la culpa es de los de arriba, de la mafia del poder. Ellos son los que han causado esta tragedia nacional. En el pueblo hay valores, en el pueblo no hay la enfermedad del odio, de la codicia, que es lo que ha generado toda esta descomposición económica, social, política, toda esta profunda crisis de México. Entonces, vamos a la transformación del país, de abajo hacia arriba. Si hay salidas, vamos a purificar la vida pública en todos los órdenes. Cambio en lo económico, en lo político. Ya no el político prepotente, fantoche, mediocre, ladrón, que tanto daño le ha hecho al país. Político cínico, que no tiene principios, que no tiene ideales, que no ve en la política un imperativo ético. Eso hay que cambiarlo. Y desde luego tenemos que buscar que la sociedad sea más justa, luchar por una sociedad mejor. Ese es el propósito de nuestro movimiento. No olvidemos que el peor de los ladrones, el peor de todos los ladrones, es el político corrupto. Tengamos eso muy presente. Entonces tenemos que limpiar de corrupción México. Limpiar de corrupción el gobierno. No es un asunto de la sociedad. Es un asunto
de quienes se han apoderado del gobierno, que han confiscado todos los poderes y que mediante la corrupción mantienen sus privilegios y dominan a la mayoría de los mexicanos. Hay que limpiar de corrupción el gobierno, hay que hacer a un lado a la oligarquía, hay que ganarles de manera pacífica, sin violencia, en el terreno político, hay que hacerlos a un lado para que haya una verdadera democracia. Y cuando hay una verdadera democracia se tiene que limpiar todo, de arriba para abajo, porque eso es lo otro. Siempre se habla de que la corrupción está en todos lados y se hace referencia a la mordida cuando lo que más daña son las tarascadas, los grandes negocios que se hacen al amparo del poder público. La corrupción que más daña es la que se hace desde arriba, desde la punta de la pirámide. No estoy justificando la otra, pero para predicar con el ejemplo, para que las cosas cambien, hay que empezar a limpiar de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Sigamos teniendo como objetivo la transformación del país.